Por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos revele, nos dé unción para compartir y enseñar, pero también para aprender y recibir, Señor. Permite que sea tu presencia en nosotros la que nos edifique, la que nos envuelva y nos enseñe, Dios. Permite que hoy se descorra el velo y que podamos avanzar y crecer un poco más en nuestra relación contigo. Oro y bendigo a tu iglesia y pido que cada uno reciba lo que debe recibir esta tarde, Señor, y que seamos edificados a través de este mensaje y de tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera a mi camino. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Saluda el que está a su lado, por favor, y aprovecho para saludar a los que nos escuchan a través de MTM Radio en México, aquí en Yautepec y en todo el mundo, a través de la internet. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno que estamos bien y que podemos estar juntos una vez más. Dios ha sido bueno. Hoy quiero continuar con la serie acerca de la cruz, acerca de el poder que tiene la cruz y el entendimiento que debemos de tener de ella. La cruz del Señor Jesucristo, como dije en domingos pasados, está en el centro de nuestra vida cristiana y es allí en donde debemos de comenzar y continuar de cuando en cuando volviendo a la cruz para que no se nos olvide todo lo que Dios ha hecho, y poniendo el fundamento, la cruz entonces es muy importante. Hoy quiero predicar para usted el misterio de la cruz. Hay misterio dentro de lo que usted y yo vemos únicamente como un símbolo, pero que finalmente ocurrieron grandes cosas allí. Vamos a la escritura, por favor, y quiero tomar como base San Juan capítulo 12, versículo 23 al 33. ¿Ya lo tiene? Vamos a darle lectura. Yo el 23, usted el 24, y así nos seguimos hasta el 33. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Usted, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. A todos atraeré a mí mismo juntos. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Este pasaje que estamos viendo es la antesala de la cruz. Ya en otras semanas miramos el poder de la cruz y miramos también todos los beneficios que usted y yo hemos obtenido por medio y a través de la obra de Cristo en la cruz, esta expiación que el Señor hizo en la cruz. Nosotros tenemos entonces ahora que descubrir un misterio con la ayuda del Espíritu Santo para que Él fuera
perdonado por un tiempo. Entonces había fiestas anuales, había tiempos en donde el pueblo de Dios traía esos sacrificios y entonces era sacrificado. La Biblia enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El hombre entonces es pecador y necesitaba expiar sus culpas. Expiación significa lavar, quitar, cubrir por un tercero, y esto es lo que hacía en el Antiguo Testamento. La sangre que era rociada, que era derramada por los animales, era tomada y era rociada sobre el arca del pacto, exactamente en la tapa de esta arca del pacto, donde dentro del arca del pacto, esta cajita que Dios les dijo que hicieran y donde se concentraba la presencia de Dios, se manifestaba el pecado sobre esa que estaba representando la presencia de Dios, y que finalmente dentro de esa arca estaban estos simbolismos que apuntaban hacia Jesucristo. Por todo el Antiguo Testamento entonces fueron sacrificados cientos, miles, más bien miles de animales para expiar culpas. Pero no era suficiente, la sangre de animales únicamente alcanzaba por un tiempo, y era como que Dios les bajaba, voy a decirlo de esta manera, bajaba la inflamación del pecado, se le quitaba un poco la inflamación, pero como seguían siendo pecadores, entonces se volvían a inflamar, y entonces de cuando en cuando necesitaban expiar sus culpas a través de un sacrificio. La expiación que vemos entonces en el Nuevo Testamento, el último y el perfecto sacrificio que es Cristo, entonces es la sombra que había estado en el Antiguo Testamento, ese simbolismo, hasta llegar a Jesús en la cruz, allí muriendo por usted y por mí. Pero es importante entender todo esto que tiene que ver con la cruz, porque no es solamente que Él haya muerto. Si usted y yo recordamos, los mismos escritores de los evangelios, Lucas para ser exacto, nos dice que al costado de Jesús había dos delincuentes, pero si indagamos en la historia judía y la historia arca, podríamos tras culpas, pero no se trata de eso, no se trata simplemente de un símbolo, se trata de lo que ocurrió allí en la cruz. Entonces, usted y yo, los seres humanos, somos pecadores, y Dios necesitaba expiar esa culpa para poder tener nuevamente una relación, una comunión con nosotros. La expiación entonces es Dios satisfaciendo las demandas y exigencias de su propia naturaleza, porque Dios es santo. Amén. Dice el Nuevo Testamento en Apocalipsis, y menciona varias veces que Él es santo, santo, santo. Cuando lo menciona 3 veces, no es que el escritor, no es que Juan se equivocó y exageró, no, significa que es santo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que es santo en todas las dimensiones, y que es más santo de lo que tú y yo pensamos o entendemos al respecto de santidad. Él es santo. Entonces Dios no es compatible con el pecado. El grito más desesperado de Jesús, y que aprendimos la semana pasada, porque es cuando Él está en la cruz y toma el pecado de nosotros, y Él grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto es porque Dios es incompatible, el Padre es incompatible con el pecado. Él no puede convivir con esa naturaleza pecaminosa. Entonces, aunque es la expiación de parte de Dios para esta exigencia de su propia naturaleza santa, al mismo tiempo es la demostración manifiesta de un amor intenso que siente por ti y por mí. Dile al que está a tu lado: Dios te ama intensamente, profundamente y verdaderamente. Dios entonces hace que Jesús llevara el castigo de nuestros pecados, y que no solamente llevara el castigo, sino que llevara nuestra culpa. Una culpa que vamos a ver un poquito más adelante, tiene que ver con el acto. Usted y yo heredamos pecado. Pecamos porque somos pecadores.
heredamos el pecado de nuestros padres, de nuestros abuelos, y así hasta llegar a Adán. Pero el ser pecador es una cosa y ser culpable es otra cosa. Culpabilidad. Fíjese bien, heredamos el pecado de nuestros ancestros. Cuando un niño nace, ¿es pecador o no es pecador? Claro, su naturaleza es pecadora, pero no tiene conciencia del pecado hasta que crece y entonces ya sabe lo que es hacer una travesura. Por eso, si usted tiene hijos o nietos, debe procurar que cuando ellos ya tienen conciencia del bien y del mal, hagan una oración de fe, entreguen su vida a Cristo, vayan a la escuela bíblica y no estén apapachando sus berrinches. Buenas tardes. Porque finalmente ellos tienen una relación con Dios también. Ahora, ellos, dice el Señor, que de los tales es el reino de los cielos. Cuando un niño muere y está en esa condición, va directamente a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Va a la presencia de Dios, pero es urgente que evangelicemos niños, que ganemos niños y que llevemos a los niños a los pies de Cristo. Esa es una realidad dolorosa, pero es la realidad. Cuando una persona entonces comienza a tener conciencia de su pecado, entonces es culpable, porque empieza a añadir pecado al pecado que ya de por sí había heredado. Estoy llevando todo esto a esta dimensión para que entendamos lo que Cristo hizo por nosotros. Dios entonces hizo que Jesús llevara ese pecado, todo ese pecado en sí mismo. Vaya conmigo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, voy a ir un poco rápido con los versículos bíblicos, así que le pido a los chicos que vayan conmigo, atentos para que me alcancen. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué interesante entonces mirar que Jesús no solamente lleva nuestros pecados, sino que nos sustituye. En realidad el que tenía que estar allí crucificado era yo, era usted, era cada uno de nosotros. Éramos nosotros los culpables. No solo habíamos heredado pecado, sino que habíamos añadido pecado en nuestra vida. Pero Jesús hizo mucho más de lo que hacía o de lo que hablaba el concepto del Antiguo Testamento que le dije de ser una ofrenda por el pecado. Esa ofrenda por el pecado era llevar el animalito y la palomita, y ese pecado entonces tenía una cobertura por un tiempo y finalmente la sangre cubría ese pecado y la persona estaba por un tiempo libre de esa ofensa, por decirlo así. Jesús hizo mucho más que eso, porque Él se convierte en nuestro sustituto. Ahora, quiero decirlo de esta manera: esta sustitución no es solamente por llevar nuestro pecado sobre sí mismo. Él toma el pecado. Voy a poner esto como un ejemplo. Voy a tomar un poco de agua aquí. Véame, por favor. Vamos a suponer que esto es el pecado, y entonces esto significa sobre. ¿Ok? Jesús pone el pecado, Dios pone el pecado sobre Jesús, pero no solamente Jesús lo llevó sobre, sino que lo llevó en sí mismo. En sí mismo es esto. Entonces no es lo mismo ponerlo encima que gustarlo. No es lo mismo llevarlo exteriormente que tomarlo. Ahora, eso es lo que hizo Jesús. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, dice el apóstol Pablo a los Corintios, al que no conoció expiar nuestra vida, Jesús humano no tenía relación con el pecado, pero dice que el Padre lo hizo pecado. Lo hizo pecado. Entonces, la victoria que Jesús obtiene en la cruz sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el poder de Satanás, fue no solamente obrada por Él, sino fue lograda en
Él. No es lo mismo sobre